Ya comenzamos, entramos en materia sobre lo que son la ejecución del proyecto como tal, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Las clases pasadas, como les había dicho, eran definiciones, conceptos, para que ustedes tuvieran una mentalidad, una idea preliminar sobre lo que es la gerencia de proyectos, para que tuvieran cierta perspectiva. Y a partir de hoy, si ustedes se fijan en su contenido de la asignatura, los módulos que van de aquí hasta el 6 son de esos 49 procesos que les dije, los que hacen parte del inicio y la planificación. ¿Qué decidí yo hacer con esas clases de los módulos de aquí en adelante? Que por clase veamos entre 2 y 3 procesos y vayamos desarrollando un proyecto, ¿sí?, a los cuales le vamos a hacer esos 2 y 3 procesos. A partir de ahora les voy a dejar un trabajo en casa, ¿sí?, para que se vaya adelantando respecto a esos proyectos que vamos a desarrollar. Vamos a conformar unos grupos. En el curso Miguel me había dicho que era alrededor de 30 estudiantes. Entonces yo creo que es pertinente hacer 6 grupos de 5 estudiantes más o menos, ¿sí? Hoy vamos a conformar los grupos y vamos a tratar los 2 procesos iniciales de la gerencia de proyectos. ¿Cuáles son esos procesos iniciales? Lo que es el acta de constitución del proyecto y la identificación de los interesados. La clase entonces va a tener esos 2 componentes. La primera parte magistral, yo voy a dar las definiciones generales, voy a dar unos ejemplos de eso, vamos a conformar unos grupos y con esos grupos de trabajo ustedes van a hacer evaluaciones de proyecto, la elaboración del acta de constitución del proyecto y van a hacer la matriz de interesados. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, prosigamos entonces a la clase. Yo les había comentado a ustedes que la metodología del PMI, bueno, sigue, o la guía del PMI sigue lo que es la metodología de cascadas. Hacemos la división del proyecto de etapas, ¿cierto? Pero aparte de hacer esa división por etapas, la guía nos dice que nosotros partimos de unos supuestos, ¿cierto? ¿Cuáles son los supuestos de los que se parte en la guía para no fracasar en el proyecto, para tener mayores probabilidades de éxito? Lo primero es que la empresa como tal en la que estamos laborando maneja la metodología del PMI o tiene un enfoque o cierto conocimiento hacia los proyectos. Preferiblemente la empresa debe tener sus certificaciones ISO, lo que es la ISO 9000, la ISO 24500, la ISO 18000, si no estoy mal, que es la de gestión de riesgo. ¿Con qué objetivo la guía nos dice que nosotros tenemos que tener ese prerequisito o por qué nos da ese supuesto? Porque es que eso habla sobre los activos de la empresa, los activos que les había comentado que tiene, ¿sí? O los activos inmateriales, no son inmuebles, no son edificios, son la parte documental y la parte del conocimiento, del apoyo al conocimiento que da la empresa, ¿sí? Los procesos de construcción. La empresa tiene un balance scorecard o una estrategia misional y visional, tiene unos objetivos corporativos, hay una gobernanza empresarial y el gerente de proyecto como tal tiene ese soporte en la empresa, ¿sí?, que le permite a él que desarrollar sus actividades con
el grupo técnico con el equipo de trabajo sin tener que preocuparse por el ambiente laboral. ¿Qué ambiente laboral? No el ambiente laboral al que estamos acostumbrados, no el entorno laboral al que estamos acostumbrados, de pronto decir, no, que es que no hay un buen ambiente, hay un mal ambiente, que fulano no se lleva bien con sutano, no. La metodología habla del ambiente laboral precisamente como eso, el conjunto de normas, los estándares que hacen que todos los procesos de la empresa, al estar estandarizados, hay una mejora continua, ¿sí? Entonces, ojo con esa parte. El ejemplo que vamos a trabajar en la clase, bueno, el que van a desarrollar ustedes más bien, la empresa no tiene ese supuesto, pero es que si nosotros utilizáramos ese supuesto de la metodología del PMI para gestionar nuestros proyectos, no haríamos nada en ninguna de las empresas. Yo les puedo preguntar a ustedes, por lo menos en la universidad, en las empresas donde están, si implementan la metodología del PMI, cómo la están implementando, ¿sí? Y la respuesta quizás no sea positiva, ¿cierto? Entonces, les voy a enseñar la metodología, pero así les voy a trabajar por encima de este supuesto. En el caso ideal es que la empresa tenga todas las condiciones que establece el PMI, pero como eso no se da, entonces nosotros debemos aprender a adaptarnos a esos ambientes laborales, a esos ambientes empresariales con los que nos vamos a encontrar. Bien, si vieron las diapositivas, que espero que lo hayan hecho, esos 49 procesos, ¿sí? Vamos a hablar nada más de los 49, no de los adicionales, de los 13 que le dije en la construcción. Esos 49 procesos que prácticamente son la responsabilidad, ojo, del gerente de proyectos, hay una manera adecuada, para no decir pertinente, en las que como director, como gerente de proyecto, nosotros los podemos abordar. ¿Cómo así? Hay una herramienta muy práctica que quiero enseñarles antes de ver los dos procesos, que es la matriz de responsabilidades, ¿cierto? Entonces en esta clase vamos a hablar de la matriz de responsabilidades, del acta de constitución del proyecto y de la matriz de los interesados, que es identificar a los interesados. ¿Qué es esta matriz de responsabilidades? La matriz de responsabilidades es un cuadro, es una tabla, no es más nada, donde nosotros decimos cuáles son las actividades y decimos quién es el que hace las actividades, ¿sí? O cómo están involucrados en esas actividades, ¿cierto? Entonces, el ejercicio de hoy entonces no solamente va a ser hacer el acta de constitución de proyecto y hacer la matriz de los interesados. La primera parte que van a hacer los grupos es hacer la matriz de responsabilidades con dos actividades, procesos sencillos, que van a ser el acta de constitución del proyecto y la matriz de los interesados, que deben estar viendo aquí en la diapositiva. O sea, en el grupo, ¿sí?, los roles que van a estar divididos en 5 personas, yo les voy a dar el ejemplo puntual o los ejemplos puntuales sobre los cuales vamos a trabajar y ustedes van a desarrollar. Va a haber un patrocinador, ya les voy a explicar quién es este señor, va a haber un director o gerente del proyecto, va a haber unos interesados muy influyentes, unos interesados poco influyentes, o esto lo pueden llamar como ustedes quieran. Los roles aquí más importantes van a ser el patrocinador y el director del proyecto, ¿cierto? Y las actividades que van a desarrollar van a ser la constitución del proyecto y la identificación de los interesados. ¿Cómo se hace la matriz? Bueno, colocamos las actividades, ¿cierto? Y la matriz de responsabilidad, que también se llama matriz RACI, tiene 4 asignaciones. Una asignación que es de la responsabilidad, que es el que hace la actividad. Otra asignación que es la persona que aprueba la actividad o que aprueba el entregable como tal. Una persona a la que se le consulta sobre el entregable o sobre la actividad, ¿cierto? Y una persona a la que nosotros informamos sobre la actividad. Aquí en la tabla me habla del patrocinador, me dice que el patrocinador aprueba el acta de constitución del proyecto. Este es un ejemplo, no quiere decir
que es así. Pero el que hace el acta de constitución es el gerente del proyecto, ¿cierto? O sea, el gerente la hace y el patrocinador la aprueba. Lo que es la matriz de los interesados, el director la realiza y el patrocinador la aprueba. Aquí en este ejemplo vemos que prácticamente el gerente hace todo y el patrocinador es el que aprueba. Y los interesados se les consulta, ¿cierto? O se les informa. Bueno, esta va a ser la primera parte de la tarea. Entonces, ya sabemos, vamos a hacer 6 grupos, va a haber 5 integrantes, va a haber uno que es el patrocinador, ya les voy a decir quién es el patrocinador, va a haber uno que va a ser el gerente del proyecto y va a haber otros que van a ser los interesados o involucrados. Aquí vamos a asignar unos roles específicos de acuerdo a los ejemplos puntuales que vamos a tratar. O sea, ustedes no le van a poner interesados muy influyentes ni interesados poco influyentes. Ustedes le van a colocar el rol que ustedes quieran, ¿cierto? Bien. ¿Por qué saco colación de la matriz? Porque es la manera más fácil que tiene el gerente de proyecto, como les había dicho, de hacerle seguimiento al proyecto. Hay unos procesos que listamos, hay unos responsables o unos participantes que nosotros enumeramos y estamos pendientes de hacerle seguimiento de qué hace quién actividad. Aquí nos faltaría algo de pronto que serán las fechas de entrega, que eso está en la potestad y en la autonomía de cada gerente del proyecto, cómo hace el seguimiento con fechas de entrega o fechas de asignación o fechas de cumplimiento. Hay una cosa importante que hay que comentar antes de hablar sobre los procesos del PMI, y es que esos procesos, si bien hay algunos bueno, un proceso tiene una entrada y una salida, ¿cierto? Pero entonces el proceso puede ser iterativo, o sea, que nosotros en un proyecto tengamos un proceso definido no quiere decir que ese proceso lo hagamos una sola vez. Ese proceso se puede hacer 2, 3 veces, porque es que los procesos van interrelacionándose con otros procesos. ¿Sí me explico? En la parte inicial del proyecto nosotros no tenemos información, porque precisamente estamos levantando algo desde cero. Entonces, a medida que vamos avanzando, vamos enriqueciendo la documentación, la información, vamos enriqueciendo el conocimiento del proyecto. Les pongo un ejemplo, la validación de los requisitos. Si yo en estos momentos quiero hacer una vivienda, bueno, yo quiero hacer una vivienda ahora, yo tengo un proyecto, ¿cierto? De una vivienda, yo soy el patrocinador, yo tengo la plata, ¿cierto? Pero entonces el proyecto que ya yo tengo en mi cabeza, en teoría, no está aquí completo su concepción. Bueno, yo busco una persona para que sea el gerente de ese proyecto, de la construcción de la vivienda. Entonces yo le digo, bueno, tú vas a ser director, yo tengo un presupuesto de 50 millones, por decir algo. Y él con esos 50 millones tiene que armar el proyecto, me tiene que dar una alternativa, me tiene que plantear los requisitos, me tiene que plantear alcance. Hombre, con esos 50 millones se puede comprar un lote de 10 millones que mida 5 por 10 metros, por decir algo. Los diseños se gasta tanto, en la construcción podría gastarse tanto, eso demoraría tanto tiempo, ¿cierto? Él me da una factibilidad o una prefactibilidad de ese proyecto. A medida que vamos avanzando, porque él me va a dar unas alternativas y yo voy a reaccionar con esas alternativas que nos van a llevar a la alternativa ganadora o a los diseños definitivos. Nosotros ¿qué? Vamos enriqueciendo y vamos haciendo reprocesos sobre ese proyecto, ¿cierto? Él me entrega, por decir algo, 5 presupuestos o me entrega uno solo, pero entonces sobre la marcha vamos revisando, ojo, no hay diseño de casa, no hay diseño de nada, entonces ese no va a ser un presupuesto definitivo. El presupuesto definitivo va a ser al momento de ¿qué? De que
Cuando ya tengamos los diseños, se hagan las cantidades, él me dice, bueno, este es el presupuesto definitivo, nos descachamos un poquito, no vamos a gastar más, no vamos a gastar menos, ¿sí? Aunque el trabajo de él, del gerente, realmente es que se gaste menos para la ejecución de ese proyecto y que el tiempo también sea mejor, ¿cierto? Para la construcción como tal del proyecto. Entonces, ¿por qué traigo esto a colación? El acta de constitución del proyecto es el primer documento que hacemos del proyecto en la metodología que estamos utilizando. Pero eso no quiere decir que nada más lo hagamos una sola vez o que eso sea un documento definitivo. ¿Sí me explico? ¿Por qué? ¿En qué consiste ese... Ahí me equivoqué poniendo 2 puntos. Bueno, ¿en qué consiste ese proceso? Nosotros tenemos un entorno, que fue lo que les comenté, un entorno de las empresas, un entorno del proyecto, que es la entrada, ¿verdad? Yo tengo unos documentos de negocio, un caso de negocio, un plan de gestión, unos acuerdos. Esto es, ojo, considerando que la metodología del PMI, les dije que ya se basa sobre unos supuestos de que la empresa ya tiene esto, tiene estas entradas. En el ejemplo que les puse, no. En el ejemplo que yo les puse de que yo quiero tener mi casa, yo no tengo nada de esa vaina. Yo no tengo nada. No tengo documentos de negocio, no tengo acuerdos, no conozco los factores ambientales. Yo como organización no existo, ¿cierto? Pero entonces, sobre este supuesto que plantea el PMI, se aplican unas herramientas. El juicio de expertos, la recopilación de datos, las habilidades interpersonales y del equipo y las reuniones, y se entrega el acta de constitución del proyecto y el registro de supuestos. El acta de constitución del proyecto, como les dije, es un documento, es el primer documento. ¿Qué se hace en ese documento? En ese documento hay una información, ojo, no es el contrato, no es el contrato del proyecto, el contrato es otra cosa. Vamos a hablar un poquito más de eso y cómo son los procesos de licitación. El acta del proyecto es lo que le dice a la empresa, lo que nos dice a nosotros que nosotros estamos desarrollando un proyecto bajo la metodología del PMI. Y como tal, tenemos una cantidad de información de ese proyecto que es la guía, ¿sí?, que me va a definir, entre otras cosas, cómo voy a medir el éxito de ese proyecto, ¿cierto? Ese es el acta de constitución. El registro de supuestos que aparece aquí es un resultado adicional de haber aplicado las herramientas y técnicas para elaborar el acta de constitución del proyecto. Cuando se habla del acta de constitución del proyecto, se tocan ciertos temas y nosotros conocemos, bueno, cuáles son las posibles condiciones a las que se va a enfrentar el proyecto, ¿sí? Y entonces nosotros hacemos un registro de supuestos. Quizás vamos a trabajar en época de verano, quizás vamos a trabajar en invierno, Petro puede ser presidente, entonces la inflación va a aumentar, el dólar va a subir, si Fico gana, probablemente aumenta inicialmente los índices de inseguridad, alguna cuestión así. ¿Sí me explico? Entonces, en esa reunión o en esas reuniones que sí o sí hay que hacer para hacer ese formato, salen unos supuestos que es como una especie de análisis DOFA o DAFO, como quieran llamarlo, que son las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades del proyecto. Nosotros podemos registrarlo y hacemos entonces 2 documentos, ¿sí? El fundamental, que es el acta de constitución del proyecto, y lo siguiente es el registro de supuestos. Ese registro de supuestos es bastante importante. ¿Por qué? Porque también sirve para identificar los riesgos del proyecto, que vamos a ver en las próximas clases. Ese formato de acta de constitución, ¿qué tiene como mínimo? El nombre del proyecto, cuáles son los objetivos, como no hay cronograma, ojo, no hay nada, en teoría no tenemos nada de eso. Nosotros tenemos más o menos unas fechas de entrega de parciales de la obra. Yo quiero tener mi casa, bueno, yo digo, bueno, estamos en marzo. A mí en junio me gustaría tener la obra allí, o la estructura. Ahí se puede compartir pantalla, que no sé por qué se desconectó.
Me gustaría tener la estructura que ya esté en obra gris en julio, que esté con sus acabados en agosto, que en septiembre ya estén instalados todos los servicios y yo tengo una casa en la que pueda vivir en esa fecha. ¿Sí me explico? ¿Sí? Bueno, continúo entonces. Lo siguiente es también un resumen del presupuesto. Yo les dije de la casa, bueno, la casa yo tengo 50 millones de pesos, ese es mi presupuesto. Pero ojo, ese es presupuesto en qué? En valor monetario, no como estamos acostumbrados aquí de pronto la mayoría, que ya estamos trabajando y tenemos un cuadro de listado de cantidades y precios, ¿cierto? Que ya tenemos un desglose de actividades. No, inicialmente tal vez no tengamos esa información. Lo siguiente que se plantea que debe tener ese documento son los objetivos que podamos medir y un criterio de éxito asociado a esto. ¿Qué quiere decir eso? Ejemplo, yo digo que la casa la quiero tener en 6 meses, o sea, hoy es 23 de marzo, entonces 6 meses después, eso da septiembre, o sea, el 23 de septiembre yo debo tener mi casa. Eso es un objetivo medible. ¿Cómo lo medimos? Con la duración. Fueron 6 por 30, 180 días. Entonces, ahí podemos hablar de días más, días menos. O sea, si nos demoramos un día más, no cumplimos el objetivo. Si demoramos un día menos, no cumplimos el objetivo. Si nos demoramos respecto a la ruta crítica que se haga del proyecto, no estamos cumpliendo los objetivos. Entonces, en el acta de constitución del proyecto, nosotros vamos definiendo todas esas métricas, todas esas variables que vamos a medir y vamos a ver, haciendo una revisión, un seguimiento de si estamos cumpliendo con esos objetivos, si el proyecto definitivamente está siendo exitoso o no. Un objetivo por lo menos, yo tengo 50 millones de pesos, pero yo me quiero gastar 45, ¿cierto? Yo quiero tener 5 millones, bueno, ya yo compré la casa y tener una platita para comprar los muebles. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que me quede capital para realizar unos gastos, no vamos a decir inversiones, sobre la misma vivienda, ¿cierto? O tener un valor para amortizar posibles cambios en la estructura que estamos construyendo. Lo siguiente que nosotros hacemos es una lista preliminar de los interesados. Esta lista de los interesados no es la matriz de interesados ni la identificación de los interesados. Yo voy a construir mi casa. Entonces, ¿quiénes son los interesados? ¿Quiénes son los participantes? ¿Quién es la gente que está involucrada? Primero yo, que soy el patrocinador, ¿cierto? Siguiente, gerente de proyecto, porque es que él está desarrollando el trabajo. Siguiente, se podría decir mi familia, ¿verdad? Y la opinión de ellos es muy importante. Entonces, yo igual tengo que tenerlos identificados o preidentificados desde el acta de constitución para poder hacer una buena matriz de interesados, ¿cierto? Si de pronto por poner un ejemplo, en la habitación principal donde voy a estar con mi esposa, se definió con el gerente que la pintura iba a ser azul rey, por decir algo. Cuando mi esposa visitó la obra y vio que la habitación era azul, no le gustó y toca cambiar el color, entonces toca hacerlo. Ella no es la patrocinadora, pero es la que manda en la casa. ¿Sí me explico? Entonces es un interesado que tiene poder. No tiene dinero, pero manda. Lo mismo los hijos, en caso de que haya hijos, ¿cierto? Los vecinos también son interesados, involucrados. Si nosotros nos adosamos a la vivienda contigua, en la construcción probablemente generemos una afectación. Entonces, nosotros tenemos que levantar unas actas de vecindad. A ellos tenemos que mantenerlos informados, tenemos que estar atentos a lo que ocurre, porque de pronto cualquiera de ellos nos puede parar la obra si no le hacemos seguimiento a su condición o a su estado, ¿cierto? Lo siguiente que tiene que tener como mínimo ese formato son los requisitos de aprobación del proyecto. ¿Sí? Bueno, yo voy a recibir la casa. Cuando la revise, ojo, una cosa son los objetivos, otra cosa es cómo hace la medición el gerente si el producto fue exitoso o no.
Y otras diferentes son los requisitos de aprobación del proyecto. Estos requisitos de aprobación es la satisfacción mía como cliente. Estamos hablando de la calidad, ¿cierto? Que la casa cumpla con la norma sismo resistente, que tenga una altura de entrepisos libre de 2,5 para cuestiones de que no dé la sensación de aplastamiento, de que tenga una iluminación natural del 70%, según lo que dice la construcción sostenible, ¿sí? Entonces, esos son los requisitos de aprobación del proyecto, todas esas métricas que tienen que ver con normas, que tienen que ver con mi percepción mía sobre bueno, lo siento, sobre mi percepción de mi proyecto, ¿cierto? Y el último, que es pues, el objetivo real del acta de constitución del proyecto, es la asignación del gerente de proyecto. ¿Cuál es su responsabilidad y su nivel de autoridad? ¿Cierto? Un ejemplo, el presupuesto de 50 millones de pesos. Entonces el gerente, sobre esos 50 millones de pesos, él toma una responsabilidad, él toma unas decisiones sin consultarme a mí como patrocinador. Le pongo un ejemplo. Él ya se definió la estructura de trabajo, hay que hacer unos diseños, y esos diseños cuestan 5 millones de pesos, ¿verdad? Así lo teníamos en el segundo presupuesto, por así decirlo, o en un presupuesto un poco más detallado, más desglosado, que nos gastábamos 5 millones en los diseños. Hubo alguna variación en la norma, hubo algún cambio, y la cotización de ese diseño cambió, se venció, caducó. Cuando lo recotizamos ya no costaba 5. Bueno, cuando lo cotizamos no, cuando el gerente lo cotizó ya no costaba 5, sino que costaba 8. Entonces tuvo una variación de 3 millones de pesos. Y esos 3 millones sobre 50 millones es prácticamente más del 5%, es el 6%. Entonces, sobre ese cambio del 6% del presupuesto, él debe, o el acta debe decir si él puede tomar la decisión, si hace los diseños con esta nueva consideración o no los hace con esta nueva consideración. ¿Sí me explico? O sea, él cada vez que vaya a tomar una decisión, no va a venir a buscar patrocinador, no va a venir a buscar jefe a preguntarle, jefe, mire, lo que pasa es que en el presupuesto yo tenía 5 millones y ahora no son 5, sino que son 5,400. Es que ahora no son 4, sino que son 5. Ya no voy a comprar 100 metros cúbicos concretos, sino 120. No, él tiene que tener un margen para su autonomía. ¿Sí me explico? Él tiene que tener un nivel de autoridad. Entonces eso lo definimos en el acta de constitución. Vamos a ver un ejemplo del acta de constitución. Le repito, esos son los requisitos mínimos que tiene que tener el acta de constitución del proyecto. Esto que les estoy presentando aquí es un formato. Sobre eso hay la cantidad de formatos que ustedes quieran en internet. Y lo ideal es que la empresa, como empresa que utiliza la gestión de proyectos, tenga sus formatos para actas de constitución del proyecto. Este es el de una empresa X, no vamos a decir nombre, aquí está el logo, aquí está la información referente a la gestión integrada de calidad, acta de constitución del proyecto. Entonces tenemos el título del proyecto. Vamos a suponer que se llama Casa Adrián, por darle un nombre. Casa Adrián. Fecha, vamos a colocar en la fecha de hoy, que es la fecha de elaboración, 23 de marzo del 2022. Cliente, entonces, ojo, yo soy patrocinador, pero yo también soy cliente. ¿Quién es el patrocinador? El significado principal del patrocinador es el que pone el dinero. Hay muchas veces que el patrocinador y el cliente son la misma persona. En el caso de nosotros, los constructores, hay una dualidad o hay cierta división sobre quién es el cliente y quién es el patrocinador. Les pongo un ejemplo. Si participamos
en una licitación, si se participa en una licitación y la empresa gana el proyecto, la empresa se convierte automáticamente en el patrocinador, por lo que les comenté la vez pasada. A la empresa le toca gestionar los recursos, ¿sí? Conseguir los recursos, porque es que el flujo de caja que se tiene con el anticipo, si es que hay anticipo, no llena completamente los vacíos que generan los gastos o los costos sobre los que está incurriendo el proyecto. ¿Sí me explico? Entonces, hay un patrocinador que es la empresa y hay un cliente que es el que abrió la licitación. Puede ser un distrito, un municipio, un ministerio, etcétera. Lo mismo en las licitaciones privadas. Ellos dan unos anticipos, pero esos anticipos no alcanzan a cubrir. Si nosotros somos juiciosos, si nosotros somos organizados, esos anticipos no alcanzan a cubrir las necesidades que tienen los productos una vez se hace una revisión de los flujos de fondos. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque aquí hay veces que en las empresas tenemos la mala costumbre de que el anticipo de un proyecto lo utilizamos para llenar los huecos de otros proyectos, ¿sí? Y entonces ahí vamos perdiendo el flujo de caja. Y toca que las empresas entonces estén prestando a los bancos para cuando no están recibiendo nuevos proyectos y no están recibiendo ese flujo de anticipo, llenen los huecos de los proyectos que tienen esa falencia financiera. ¿Listo? Entonces aquí el cliente, ¿quién es? Yo, que soy el mismo patrocinador, Adrián Restrepo. Área, yo no tengo ningún área, entonces puede ser personal, la persona del contacto soy yo, ¿cierto? Entonces aquí coloco mi nombre, Adrián Restrepo, lo repito, para no ser redundante, yo dejo solamente la información del cliente, que yo soy una persona natural y tengo todos los requisitos. Entonces, patrocinador, lo mismo. ¿Quién es la persona? Adrián Restrepo. Entonces, aquí en este caso, el patrocinador y el cliente es el mismo. Entonces, ya aquí viene la parte importante. Director responsable del proyecto o gerente del proyecto. Entonces, aquí, área, gerencia de proyecto. Persona, decimos la persona, vamos a poner fulano de tal. Entonces en mi acta ya yo tengo que hay un gerente y el fulano de tal. En este formato en particular se pueden hacer múltiples asignaciones, o sea, dar el cargo de la gestión de la gerencia del proyecto a varias personas. Esto es de una empresa donde hay un gerente y hay alguien con el rol de coordinador de proyecto. Entonces aquí colocamos coordinador de proyecto. Entonces, ¿quién es el coordinador del proyecto? John Doe. ONN. Listo. Aquí tenemos la información preliminar del proyecto. ¿Qué nos pide? Ojo, este formato en particular nos dice que digamos qué información adjuntamos adicional. Si adjuntamos la oferta, en el caso de que sea una licitación, o sea, cuando es una licitación nosotros podemos adjuntar la oferta, ¿cierto? Aquí no tenemos una oferta, aquí no hay cronograma y aquí no hay póliza, ¿cierto? Eso no es una licitación, no nos ganamos un proceso licitatorio. Estamos haciendo un proyecto a partir de ¿qué? De una idea, de una necesidad que tengo yo directamente. No pasó por una gestión previa. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, de la gestión previa de los proyectos y cuál es el lineamiento de los proyectos de construcción. Listo. Entonces, aquí hay otra información importante que tiene que ver con los activos de la empresa, la información previa, visión estratégica, justificación del proyecto. Bueno, yo no soy una empresa, yo soy una persona personal, yo soy una persona natural que quiero construir mi vivienda. Entonces, esa justificación que estamos planteando se refiere a qué? Hombre, que existe una necesidad de vivienda, ¿cierto? No hay ninguna otra justificación. Esa es la justificación del proyecto, esa es la justificación del por qué yo como patrocinador voy a hacer el proyecto. Ahora,
en caso de que yo fuera una empresa, o con esto, me ganó una licitación o voy a construir un proyecto, ¿cuál fuera la justificación? Primero, precisamente el objetivo del proyecto. Vamos a suponer que es una vía. Comunicar el pueblo A con el pueblo B o darle solución al problema vial de tal lugar. ¿Sí me explico? Asimismo, entonces contribuir a aumentar los activos de la empresa X, que fue la que se ganó la licitación, y así acercarnos a la meta de generar tantas utilidades en el año tal. ¿Sí me explico? Esa es una justificación del proyecto. O sea, yo como empresa, ¿por qué hago el proyecto? Bueno, lo primero, que es la generación de valor, o sea, el aporte real que está haciendo el proyecto, ¿cierto? Y el punto siguiente es que yo como empresa, el objetivo real de mi empresa no es ir por ahí haciendo proyectos, porque no soy una empresa sin ánimo de lucro, ¿cierto? O sea, mi objetivo es generar unas utilidades, mi objetivo son unas metas que yo tengo que tienen que ver con ¿qué? Con la generación de activos, con un posicionamiento estratégico de la empresa, con un posicionamiento estratégico como ¿qué? Como olvidé la palabra en estos momentos, como una institución que está generando proyectos, ¿cierto?, en un ambiente competitivo, que está buscando ¿qué? Una ubicación, que está buscando un prestigio. Entonces las empresas buscan dinero, material o buscan prestigio. Hay proyectos en los que participan las empresas que muchas veces no generan las utilidades que ellos esperan, o ellos saben que no van a generar las utilidades de otros proyectos, pero sí van a ganar prestigio. Por lo menos acá en Cartagena hay unas obras que han creado ciertas empresas que uno conoce que no generaron utilidades, pero las empresas quedaron con cierto prestigio. Hay otros proyectos que no, que las empresas generaron utilidades. Yo les pongo un ejemplo. Si yo les hablo de SACIR fueron los que hicieron el puente, el nuevo en Barranquilla. No sé si lo conocen, el puente, ahora se llama, creo que Alfonso López Pomarejo, no recuerdo bien el nombre. Entonces esa empresa, según el balance que ellos entregaron, que no vamos a decir si es cierto o no es cierto, ellos no tuvieron utilidades, prácticamente fueron a pérdida. Pero SACIR, que había tenido un fracaso con otros proyectos de puentes que hicieron aquí en Colombia que se cayeron, ¿sí?, recuperó un poquito del prestigio que había perdido. ¿Sí me explico? Entonces el proyecto, si bien no generó esas utilidades, les dio prestigio. Y ellos sabían que ese proyecto no iba a generar esas utilidades. Vale. Continúo. Descripción del proyecto. Bueno, entonces, ¿cuál es la descripción del proyecto? Una vivienda unifamiliar de un piso o una planta, ¿cierto? Esa es la descripción inicial. Si de pronto ya fuera un proyecto de Puente Pumarejo, entonces ahí sí lo describimos un poquito más detallado, o sea, dependiendo en qué etapa de su ciclo de vida como proyecto de construcción se encuentre, puede haber una descripción más detallada. Regálenme un momento, por favor. Hasta que bulla tiene eso y madre este ladito, vale. Bueno, retomamos. ¿Qué otra información tiene este formato? Los objetivos. Ahora sí viene la parte chévere. Bueno, objetivo respecto al alcance. Entonces, nosotros podemos hablar, bueno, una vivienda es una estructura. Respecto al alcance, ¿qué podríamos decir? Que no se generen cambios durante la construcción. Ese puede ser un objetivo. Otro objetivo, ojo, respecto al alcance. El alcance es lo que voy a hacer. Cumplir con la normatividad
vigente. Listo. Entonces, estos puntos son la base, ¿para qué? Para la gestión de la calidad, para la gestión de los requisitos del proyecto. Bueno, objetivo en el tiempo, duración de 180 días calendarios. Presupuesto, 50 millones. Puedo colocar en letra, lo puedo colocar en valor, puedo decir que son millones de pesos. Listo. Entonces aquí la calidad, yo dije en el alcance que iba a cumplir con la normatividad vigente. Bueno, entonces, ¿pero cuál es esa normatividad? NCR 10, ¿sí? El RAS, y listo. De pronto las que yo como cliente conozco. Si yo como cliente no conozco, me toca inicialmente ¿qué? Dejarlo en blanco. Pero sí hay una cuestión que yo como cliente sé, que son ¿qué? Que la casa tiene que tener un diseño, ¿verdad? Entonces la calidad yo la amarro a los diseños. En el acta de constitución, entonces ya yo amarro mi calidad a unos parámetros. Ojo, la calidad es la satisfacción que yo voy a recibir. Hombre, si a mí me entregan un plano, si yo estoy hablando con el gerente, hablamos de que vamos gastando 50 millones, que él me va a entregar unos diseños, lo mínimo que yo espero es que él cumpla con esos diseños, ¿cierto? Entonces, si no me cumple con esos diseños, yo no me voy a sentir satisfecho. ¿Estamos claros? Entonces yo aquí puedo poner calidad, buenas prácticas constructivas, sin yo saber cuáles son. Yo soy un cliente, yo no soy ingeniero. Buenas prácticas constructivas, sin yo conocerlas, ¿cierto? Entonces, cuando él haga el plan de gestión de calidad, él tiene que buscarlas y me tiene que decir a mí como patrocinador cuáles son esas buenas prácticas. Él tiene que realizar dentro de su plan de gestión del proyecto, hacer esa consulta. Si él no la sabe, él tiene que buscar su equipo de trabajo quien llene los vacíos que él deja, ¿cierto? ¿Cuáles son las buenas prácticas? Bueno, que las columnas estén aplomadas, que los muros también estén aplomados, que no haya hormigón en el concreto, de que no se presenten roturas en el concreto por retracción, que los diseños, cuando nosotros hacemos la validación de los diseños, saquemos las cantidades, ¿sí? O sea, que el mismo diseñador, eso es una buena práctica constructiva, sea el que saque las cantidades y él sea responsable, entre otras cosas, por las cantidades. Eso lo dice la norma sismoresistente. Entonces, nosotros aquí listamos los parámetros de calidad que esperamos. Ojo, según este formato, hay formatos que son un poquito más sencillos. Y entonces ya acá definimos cuáles son los criterios. Dentro del alcance, que no se generan cambios, entonces aquí podemos definir que se conserven las condiciones iniciales, ¿cierto? Sin mayores cantidades de obra. Ese es mi alcance, yo no quiero tener mayores cantidades de obra. Entonces, si va a existir mayores cantidades de obra, yo puedo poner en el criterio, si existen mayores cantidades, se conserve el equilibrio económico, ¿cierto? O sea, si vamos a tener mayores cantidades de obra, que hay un equilibrio, o sea, que por cantidades más que voy a adicionar, de pronto se hacen unas menores cantidades de algún otro ítem que va a hacer que el presupuesto se mantenga similar o parecido que tenemos dentro del presupuesto, o si no, que hicimos mayores cantidades pero disminuimos el alcance. Les pongo un ejemplo: la placa de contrapiso no le íbamos a hacer de 12 centímetros, sino que definimos por lo menos que en el graje se iba a ser de 20, porque es que la norma te define de que cuando voy a guardar un carro en el garaje, entonces una losa de 12 centímetros no cumple con el espesor mínimo que dice la norma, ¿cierto?
entonces bueno, aumentamos el espesor. Pero si hacemos un buen diseño de cálculo, quizás le podemos bajar a la resistencia del concreto, lo que va a disminuir un poco el precio de ese aumento de la losa de concreto, ¿cierto? O la cuantía la podemos conservar de manera que tampoco se vea el sobrecosto de esa losa del parqueadero. ¿Listo? Entonces, a eso se refiere este indicador o este criterio de aceptación dentro del alcance. Respecto a los tiempos, que las demoras se midan en días. ¿Listo? Entonces la demora, el proyecto tiene un atraso de un día, tiene un adelanto de un día, eso lo podemos ir midiendo. Cuando hay un cronograma definido, un cronograma detallado, entonces podemos ver, bueno, aquí me están incumpliendo, esto está atrasado un día, esto está... La idea es que todo esté a tiempo o que hayan adelantos. Presupuesto. Entonces, lo mismo, podemos definir así, sin tener mucho conocimiento sobre la gerencia de proyectos. Yo como patrocinador, no habrá sobre costos. Ese puede ser un criterio, ¿sí? Otro criterio, realizar un gasto real de 45 millones. ¿Sí? Entonces, una de las metas es, bueno, yo tengo 50 millones en el banco para hacer la casa, pero realmente espero, quiero, deseo que se gasten 45 millones, ¿verdad? Eso es una meta. Si se puede cumplir o no, bueno, ya ahora viene el siguiente paso que vamos a ver un poco adelante. Respecto a la calidad, bueno, entonces ahí lo mismo, ¿cuáles son los criterios? Como en una construcción se puede poner realizar plan de inspección y ensayos. ¿Sí? Ahora, si yo no sé de eso, yo por lo menos como ingeniero puedo solicitar el plan de inspección y ensayos, que va a definir entonces cuáles son los parámetros de calidad que vamos a estar vigilando, a los que vamos a decir si se acepta o no se acepta el proyecto. Si no, entonces nosotros definimos buenas prácticas. ¿Para qué? Para después hacer la retroalimentación con la información que tenga el gerente de proyecto. Seguimos. Hitos del proyecto. Bueno, lo primero, acta de inicio. Aquí está un ejemplo. En el caso de las construcciones, como les había dicho, tienen un ciclo de vida distinto al proyecto, porque cada etapa de la construcción, cada parte de la construcción se puede decir que es un proyecto diferente. ¿Sí? Yo le puedo decir al gerente de proyecto que el presupuesto es de 50 millones y él puede abrir una solicitud de ofertas para hacer los diseños, ¿cierto? Él puede entonces abrir un proceso de compra para un lote, en caso de que el lote no esté. Entonces él puede abrir un proyecto para cada una de las etapas de la obra civil, de la construcción. El acta de inicio se levanta cuando nosotros estamos hablando de actividades puntuales. Por ejemplo, yo puedo decir acta de inicio de diseño. Son 6 meses del proyecto. Hoy estamos a 23 de marzo. Entonces, ese es un hito de ¿qué? Un hito de inicio de diseño. Entonces, ese acta de inicio de diseño, yo digo 1 de abril del 2022. A mí me tienen que entregar unos planos arquitectónicos dentro de ese diseño, entrega de planos arquitectónicos. No voy a terminar de diligenciar, mejor voy a leer, voy a dar lectura porque escribiendo me demoro un poco. Entonces, el hito es entrega de planos arquitectónicos, el entregable, pues son los planos arquitectónicos.
y le ponemos una fecha. En los planos estructurales, bueno, los planos estructurales dependen en parte de los arquitectónicos, pero principalmente de qué? De un estudio de suelo. Entonces, nosotros podemos colocar la misma fecha de la entrega de los planos arquitectónicos a la fecha del estudio de suelo y posterior entonces a los dos colocar el diseño estructural. Y así vamos colocando hitos que necesita el proyecto para ejecutarse y cumplir con qué, con las metas que tiene el cliente. ¿Sí me explico? O sea, qué es lo que se requiere, qué es lo que vamos requiriendo, sin entrar en tanto detalle. No estamos diciendo que vamos a construir zapata por zapata. Aquí en hito podemos colocar fin de la estructura o de la obra estructural, fin de los acabados, fin de los elementos de mampostería. ¿Tá? Esto lo define el patrocinador, el cliente, en la reunión con la misma ayuda del gerente de proyecto. Bueno, ya aquí viene la parte de los interesados. Entonces acá estamos definiendo qué, principales implicados, afectados, que son los interesados. El formato los tiene separados, ¿no? Que dice unos externos y otros internos, ¿cierto? Aquí habla de unos riesgos, bueno, ahora vamos a ver los riesgos, pero entonces los implicados externos. ¿Quiénes son los implicados externos del proyecto? Los vecinos, ¿cierto? Otro, las autoridades distritales, porque ellos son los que van a dar los permisos. Curaduría va a dar permiso, los del servicio público también son interesados, ellos nos van a hacer las conexiones domiciliarias, etcétera. Entonces nosotros los vamos colocando aquí. Nombre, los vecinos, tal, empresa, no aplica, contacto, ponemos el número de teléfono. En empresa, si es vecino, incluso podemos colocar eso, vecino, ¿sí? Los servicios públicos, bueno, nombre, Pedro Pérez, empresa, Afinia, el número de contacto, si lo tenemos. Si no lo tenemos, solamente relacionamos aquí entonces las empresas. Bueno, ¿quiénes son los implicados? Las empresas de servicios públicos, los vecinos, porque yo como patrocinador no sé quiénes son los vecinos, pero sí sé que ellos son unos implicados externos, porque el gerente de proyecto me dijo, bueno, ¿quiénes son los implicados de la construcción de tu casa? Son tus vecinos, los vecinos de ambos lados, si es que no eres una casa de esquina, el vecino de pronto de enfrente, porque si un carro se para ahí, va a obstaculizar en una u otra medida el frente de su casa, ¿cierto? Las entidades municipales o distritales, porque son los que van a facilitar los permisos, etcétera. Esos son externos. Entonces, los internos, el gerente tiene en su cabeza de que van a haber unos diseñadores, ¿cierto? Sin decir nombre. Entonces están los diseñadores. Si están definidos, mejor, porque van a ahorrarnos tiempo en la siguiente etapa, que es la identificación de los interesados. Si no, no. Entonces los internos son ya los que hacen parte de la organización, o sea, mía como patrocinador, mía como cliente o mía como empresa, o del gerente de proyecto de su equipo de trabajo. ¿Sí? Bueno, los riesgos principales. Esta también, cuando se hace el acta de constitución, no tiene que ser muy detallado. Entonces, ¿cuáles son los riesgos técnicos? Probabilidad de ocurrencia, un 50%, ¿ya? Se supone que el gerente tiene que tener una experticia o el patrocinador. Recuerden que en las herramientas aparecía el juicio de expertos, ¿cierto? O sea, una de las maneras de saber cuáles son los riesgos es que en las reuniones nosotros estemos reunidos con personas que hayan construido casas. Si solamente somos el gerente y yo como patrocinador, como cliente, nosotros recopilamos datos, hacemos ¿qué? Una tormenta de ideas, ¿cierto? O él, con sus habilidades, conoce cuáles son los riesgos que se pueden presentar en el proyecto. Bueno, sigamos con el formato. Entonces, esta definición nosotros la vamos a ver en detalle cuando hagamos esa identificación de riesgo. Ahora podríamos decir, bueno, técnico, ¿cuál riesgo técnico se podría correr? Las incompatibilidades en los diseños, por decir algo. Incompatibilidad de diseño. ¿Qué es eso de incompatibilidad? Cuando no se hace una buena integración de los diseños
Entonces hay un cruce de una línea de agua, por decir algo, con la de gas, con una línea eléctrica, ¿sí? Y toca hacer modificaciones, cuando en el plano estructural y el arquitectónico, por ponerles un ejemplo, en algunas construcciones de vivienda, nosotros hacemos la placa de contrapiso y encima en la plantilla de nivelación se colocan las ducterías eléctricas, ¿sí? Es lo más fácil, lo más sano, entre comillas. Entonces, si no hay una integración, una revisión integral de esos planos, quizás la plantilla me va a quedar de 2 centímetros y yo tengo una tubería eléctrica que es de pulgada y un cuarto, que no entra ahí dentro de esa plantilla de nivelación, ¿sí? Entonces va a tocar picar en la placa de contrapiso para poder meter la tubería allí. Eso es un riesgo técnico que se puede presentar. Recuerden que no tenemos diseño todavía, incompatibilidad de diseño, y le damos una valoración. Bueno, 50 de probabilidad, eso es alto, ¿sí? Financiero, que yo me quedé sin platica, que digamos que el presupuesto es de 50, que ocurre un imprevisto, una lluvia, y se acabó la plata, le damos un porcentaje de probabilidad. ¿Impacta sobre qué? Impacta sobre el tiempo, porque es que yo me quedé sin plata, impacta sobre los costos, porque es que me quedé sin plata, impacta sobre los recursos, porque toca echar a todas las personas. Tiene una cantidad de impactos que yo me quedé sin dinero, entonces los listamos allí. Los recursos, que hay una pandemia, por lo menos COVID, que tiene que ver no solo con los recursos, sino con la parte SST. Entonces hay una probabilidad, ahorita los expertos dicen que hay que colocarlo como del 10%, porque puede ocurrir, las enfermedades han ido avanzando tanto. ¿Y sobre qué impacta? Sobre el costo, sobre los tiempos. Y así podemos hablar de diferentes tipos de riesgos, decir cuáles son las probabilidades y decir cuáles son los impactos. Aquí los riesgos los podemos asociar a la parte técnica, financiera, a los recursos, a cualquiera de las áreas del conocimiento, ¿verdad? En las comunicaciones, que yo le diga a un vecino algo de pronto que no le deba decir, o que el gerente o con un obrero le diga algo a un vecino que no va a decir, no, vamos a demoler la pared esta, entonces la vibración puede ocasionar un daño al vecino. O sea, si un obrero dice eso miércoles, es un riesgo, porque el vecino no puede parar ahora, con el sencillo hecho que un obrero haya dicho que como vamos a picar la pared, quizás le ocasionemos daño allá en su casa, ¿cierto? Bueno, aquí no había visto el chat, dice, eso no debería estar en objetivos, profesor. Juan, ¿qué no debería estar en objetivos? Perdóname. Profesor, en la parte cuando usted estaba hablando de los objetivos, del alcance, en lo del dinero, que uno de los objetivos era... Ajá, sí, señor. Puede tener 50 millones, pero con el criterio de aceptación, realizar un gasto real de 45. Eso no, el gasto real de 45 es mejor no ponerlo como criterio de aceptación. No. Ojo, el objetivo es un estado, ¿sí? Un estado. ¿Ya? El objetivo son 50 millones, que es mi presupuesto. ¿Ya? Bueno, aquí puedo poner gasto real inferior, ¿sí? De 45 millones. O sea, yo tengo un presupuesto de 50 millones de pesos, ¿cierto? Ojo, ese es mi objetivo, porque es la plata que yo tengo en el banco. Ahora, yo lo acepto, el proyecto como tal, el proyecto fracasó o tuvo éxitos si yo realizo un gasto real inferior de 45 millones. Yo puedo decir que es de 50, ¿sí me explico? ¿Ya? Porque es que yo estoy diciendo como indicador, como criterio, que yo tengo 5 millones, ¿para qué? Para poder realizar cambios, para gastos de reserva. ¿Sí me explico? Ojo con eso. Mi objetivo es el proyecto como tal. Yo tengo 50 millones. Pero es que esos 50 millones son todos. Dentro de mis criterios de aceptación, dentro de mis indicadores, yo tengo que trabajar sobre un supuesto. Si yo le pongo los 50 millones, probablemente, bueno, ahorita lo vamos a ver más abajo en este mismo formato, que nosotros realicemos gastos durante el proyecto que no fueron los planificados. Entonces, si no le pongo un indicador
que me lleve ese objetivo hacia abajo, yo estoy corriendo un riesgo. ¿Sí me explico? Les puse el ejemplo del diseño. Dígame. Y en el caso que no se cumpla, pues no se realiza un gasto real que llega a 45, sino digamos se excede los 45, no sé, pues como es un criterio de aceptación, no se aceptaría el proyecto. Exacto, ojo, entonces yo no lo puse como único, yo le puse primero, no habrán sobrecostos. El sobrecosto es por encima de 50. O sea, el principal criterio, el principal indicador son los sobrecostos, ¿cierto? ¿Sí estamos claros? Pero cuando vayas haciendo el seguimiento, tú tienes que crear una línea que lo vamos a tratar, ¿sí? O sea, si yo tengo 50 millones de pesos para construir la casa, yo ahorita en el banco, hablando con el gerente me tiene que entregar un presupuesto sobre un valor inferior a eso. ¿Por qué? Por lo que te comenté de los gastos de reserva. Entonces, al yo decirle eso, al darle yo este supuesto, este criterio, ¿qué le estoy condicionando a él? Que cuando él me entregue el presupuesto real, él va a trabajar sobre este. Hay 50, sí, hay 50. Pero es que si él me entrega un presupuesto con los 50, ¿dónde están los imprevistos reales de la obra de construcción? Que se pueden dar. ¿Sí me explico? O sea, si aparece un COVID y la obra se para miércoles, ¿de dónde sacamos esa plata? Tenemos que buscar una financiación, un patrocinio adicional. ¿Sí me explico? Entonces, en esos indicadores, en estos criterios de aceptación, él no me entregó el presupuesto, no tenemos un cronograma. Yo le di un plazo, una duración, 180 días calendario, me va a hacer un cronograma con eso. Si aparece algún inconveniente, él necesita un valor para intensificar actividades para poderme cumplir con este tiempo. ¿Sí me explico? Y no pasarse de este. ¿Ya? Le repito, esas son métricas que pone quién. El cliente, el patrocinador. ¿Sí me explico? ¿Ya? O sea, tu enfoque tiene razón, pero lo que yo te digo precisamente es que por eso cometemos errores en los proyectos. Si yo me voy a que el gerente me entregue un presupuesto y están los 50, dice 50 millones 000, bueno, ¿y qué pasa si hay algún imprevisto? ¿Qué pasa si se materializa algún riesgo? ¿Yo de dónde trabajo ahí para qué? Para prestarme 50 millones de pesos. No tienes ese margen de maniobra. Pero entonces, en el caso que se haya un gasto real hipotético de 47 millones, se evaluaría para ver si se acepta o no se acepta el proyecto. Exacto, sí. Epa. Entonces, te repito, ahora que vayamos a ver ya los planes, cada uno de los planes, por lo menos de ese alcance, y de la gestión de los costos, hablamos un poquito más de eso. ¿Ya? Y ojo, que me fui a la base hipotética de que estamos haciendo un proyecto de una vivienda. Yo como patrocinador definí esa métrica, ¿sí? Con mi gerente. Yo me quiero gastar realmente 45 millones de pesos, pero yo tengo 50 millones. Porque es que mi objetivo, ¿cuál es? Que me quede una plata para comprar muebles. ¿Sí me explico? Ojo. ¿Sí? Estamos poniendo las métricas del proyecto. Yo le digo, gerente, yo tengo 50, pero yo me quiero gastar realmente 45 para que me quede un capital para comprar los muebles. Ahora, que yo haya dicho así no quiere decir de pronto que en el desarrollo de mi proyecto esos 5 se los tenga que gastar la misma construcción de la casa. ¿Sí me explico? Pero entonces el presupuesto, el objetivo, ojo, no el objetivo del proyecto, el objetivo del gerente del proyecto es cumplirme con qué indicador, con un costo de 45 millones. ¿Sí me explico? O sea, él, cuando haga su presupuesto, en lo posible tiene que buscar llegar ¿a dónde? A 45 y no a 50, ¿ya? Aunque yo como patrocinador pueda poner 50. ¿Sí me explico? Ese es el objetivo del acta de constitución. Y fijando esos objetivos y esas metas, el indicador 45, el objetivo es 50 porque hay 50. Yo le puedo decir a él, no, yo me quiero gastar 40 en el proyecto. Ahora, él tiene que hacer esa evaluación, que fue lo que yo les dije cuando hacíamos un proyecto. Él de pronto ahora revisa bien. Da, señor, no podemos hacer la casa en 180 días, hay que hacer los diseños, eso se demora un mes, el estudio de suelo son 15 días,
sobre esos 15 días, ¿ya? Entonces, el mismo gerente me puede hacer una retroalimentación, que eso es lo que les estaba comentando. O sea, esto es un acta de constitución. Estamos haciendo una entrega del proyecto, estamos teniendo unas reuniones. Pero ¿qué ocurre? Que es que tiene que haber una retroalimentación. Él tiene que armar su equipo de trabajo. Él quizás no sabe, vamos a suponer que él no es ni siquiera tecnólogo en construcción, o sea, no es arquitecto, no es tecnólogo en construcción, no es, al que yo encargué de gerente es un maestro de obra que tiene 30 años construyendo una casa, ¿cierto? Entonces él va a hacer los diseños, o sea, yo que conozco de la metodología del PMI, traté de hacer el acta con él, ¿para qué? Para parametrizar la obra y que el proyecto sea exitoso, ¿sí me explico? ¿Sí me expliqué con los presentes? Entonces, por eso le dije que íbamos sobre el supuesto que no teníamos que ninguno de los activos de la empresa, ¿ya? Entonces, importante eso, cuando uno hace esta acta, la idea es que el gerente haga la revisión con los que vienen acá abajo, o según este formato, porque hay los formatos que ustedes quieran. Ahorita ustedes me van a trabajar sobre un formato que es un poquito más sencillo. Lo siguiente, los recursos asignados. Bueno, ¿cuáles son los recursos asignados? El primer recurso, ya tenemos el gerente del proyecto, el director del proyecto. En una obra civil, yo les dije que puede haber dos roles, uno que es el gerente del proyecto y otro que es el director de obra. Son diferentes. Más adelante, cuando veamos el rol de gerente del proyecto, vamos a ver cuál es la diferencia cuando es gerente y cuando es director de obra. Y cuando es las dos cosas, porque hay directores de obra que son gerentes de proyecto y hay directores de proyecto que son directores de obra. ¿Listo? Entonces, director del proyecto, fulano de tal. Ingeniero civil, fulano de tal. Diseñador, fulano de tal. ¿Cuáles son las dedicaciones? ¿Cierto? En el caso de la casa, está el que es el director del proyecto, vamos a decir que es un maestro de obra, ¿cierto? Es el gerente del proyecto, pero es un maestro. Lo podemos poner aquí, director de proyecto, maestro de obra, por poner el ejemplo. ¿Listo? Pero no debería ser así, o sea, la metodología del PMI te dice que el personal que va a ser director de proyecto es un profesional que cumple unas condiciones, que tiene unas competencias, que tiene unas actitudes. ¿Listo? Entonces aquí vamos por colocando todo, los diseñadores, si ya los tenemos, los colocamos, la persona que va a estar encargada de la gestión integral del proyecto, todo lo que es la parte de salud, seguridad, manejo ambiental, etcétera. Los que vayan a participar o tengamos claro lo que vamos a participar. Bueno, aquí viene la película. Nivel de autoridad y decisión de director del proyecto. Máxima desviación sobre el presupuesto. Él me tiene que entregar un presupuesto, ¿sí? Conversando, haciendo la retroalimentación con mi amigo Juan David, el presupuesto que él me debe entregar está alrededor de ¿qué? De los 45 millones. Ese es el indicador de aceptación que yo le di, aunque yo tenga el presupuesto de 50, ¿cierto? Ahora, sobre esos 45 millones, teniendo en cuenta que yo tengo 50, la máxima desviación sobre el presupuesto que él tiene que manejar, yo digo, bueno, está bien, la máxima desviación puede ser de esos mismos 5%, porque él tiene que jugar sobre ese 5% que él me está garantizando o que él me da una garantía, ¿cierto? O sobre lo que yo le estoy pidiendo. Quizás no, quizás yo soy más inflexible y digo, hombre, la máxima desviación que podemos tener respecto a las decisiones que él va a tomar como gerente es del 1%, ¿sí? ¿Que son cuántos? 500,000 pesos. O sea, si él me entrega, por decir algo, en su estructura de trabajo, en su presupuesto, que en las cimentaciones se va a gastar 5 millones de pesos y ya cuando se va a hacer la construcción hace una actualización de la cotización y se va a 5.600.000, él lo tiene que discutir conmigo. ¿Sí me explico? Si no, si en las cimentaciones, por ejemplo, la inicial era de 5 millones y la cotización actualizada llegó a 5.100.000, bueno, listo.
está dentro de la decisión que él puede tomar. Ahora, en cuanto a la ejecución real, ¿cierto? Él ya tomó varias decisiones que generaron unos sobrecostos. Cuando esos sobrecostos, estamos en la misma reunión de elaboración del acta. Cuando estamos haciendo esa evaluación, yo le digo, bueno, la máxima desviación que puedes tomar es el 1%, pero eso es acumulado. ¿Sí? Acumulado. ¿Qué quiere decir eso? En la cimentación se gastó 100,000 pesos más. Cuando hizo mampostería se gastó 200,000 pesos más, van 300, todavía no ha llegado al 1%. Cuando compró la pintura, hicimos unos cambios porque es que a mí me gustó más la coraza, etcétera. Se gastaron 200,000 más, ya quedó a los 500, ¿cierto? Entonces, ahora, cuando ya llegó a los 500, cualquier decisión que vaya a tomar sobre el presupuesto que sea diferente a la inicial, él tiene que hacer la consulta conmigo. ¿Sí me explico? Si no, si yo le digo el 1%, yo le estoy dando la libertad de que puede ser sobre cualquiera de las actividades. O sea, él hizo la cimentación y se gastó un 1% más y él tomó la decisión solo. En la parte de la mampostería, las divisiones, etcétera, se gastó un 1% más, tomó la decisión solo. En la parte de la cubierta se gastó un 1% más, tomó la decisión solo. En la parte de los acabados se gastó un 1% más, tomó la decisión solo. Entonces ya va cuánto, el 4%. Ese 4% me está afectando el de arriba, ¿cierto? El que habíamos dicho que era los 5 millones eso, o los 4 millones, o lo que yo pretendía de pronto tener de gasto de reserva para otra cosa. ¿Sí? Entonces, con las restricciones, ¿verdad? Con el nivel de autoridad que se le da al director. Lo mismo respecto a la desviación sobre el tiempo. Entonces, bueno, está bien, nosotros dijimos que 180 días, que no sé, como indicador para hacer la medición, en los criterios de aceptación dijimos que no se demorara. Pero, siendo realista, bueno, yo estoy pagando arriendo ahora, ¿verdad? Hoy es 23 de marzo. A mí se me vence este mes el 31. Si él me entrega la casa el 23 de septiembre, yo igual tengo que pagar hasta el 30 de septiembre. O sea, yo tengo 7 días más para estar en la casa que yo he alquilado. ¿Sí me explico? Entonces él se puede atrasar 7 días. Yo realizando la cuenta bien con él, bueno, mira, hasta el 30. Bueno, no tantos días, porque es que yo necesito un día para mudarme y hacerle la entrega al dueño o a la dueña de la casa. Entonces son 6 días. Entonces 6 entre 180 da un porcentaje. No voy a sacar la cuenta aquí, vamos a decir que es el 0.5%. Listo. Entonces, máxima desviación del tiempo, 0.5%. Misma película. Ese 0.5% es ¿cómo? Acumulado, ¿cierto? Por lo mismo que habíamos comentado, porque si no es acumulado, entonces él puede ir sumando tiempos. O yo puedo colocar entonces que esta desviación, máxima desviación sobre el tiempo del 0.5% en la ruta crítica. ¿Sí me expliqué? Ahora, la capacidad técnica de decisión, lo mismo. ¿Qué es eso de la capacidad técnica de decisión? Para el caso de este formato. Que él diga, bueno, el concreto de las columnas, vamos a aumentar la resistencia, porque es que para que cumpla con el diseño arquitectónico, para respetar los espacios, que él tome decisión autónomamente sobre las condiciones específicas de la vivienda. Entonces nosotros le damos un valor también. ¿Sí? Allí está un dato que es del 5% del valor del contrato, pero es que miércoles, ese 5% se va por encima de lo que yo espero guardar de mi presupuesto, que me quede de reserva.
entonces ahí le podemos bajar, ¿cierto? O podemos definir en esa capacidad técnica, bueno, cuánto cuesta que, no sé, 20 metros cúbicos concretos. Sacamos la cuenta, 500.000 por 20 metros cúbicos y no colocamos un porcentaje, sino un valor. ¿Sí? Bueno, vamos a pagar aquí un... Listo. Volumen de contratación. Entonces aquí, para el caso de este formato, a quiénes va a contratar, a quién no, etcétera. Nivel de superior de decisión. Bueno, listo. ¿Quién va a decidir por encima de él? ¿A quién va a estar subordinado de él? ¿Quiénes van a estar subordinados de él? Entonces aquí vamos llenando eso. La aprobación, que es la firma mía, entonces llenamos el formato, yo firmo, firma él, fecha, todo. Y acá está un glosario para el caso particular de este formato. Ese es el acta de constitución. Como les dije, este documento y todos en general los que componen la metodología del PMI tienen una retroalimentación, ¿cierto? Tienen un margen ¿para qué? Para realizar modificaciones, realizar cambios. Este documento, si bien es el inicial y bien es formal, nosotros podríamos decir en cierta medida que es preliminar. Nosotros podemos hacer una reestructuración después de que se haga un análisis más detallado del proyecto. Les voy a poner un ejemplo. Cuando vamos a participar en una licitación, por lo menos en la empresa donde yo estoy, que soy coordinador de estimaciones, en las licitaciones dice, un ejemplo, que el presupuesto son 1.500 millones de pesos. Rápidamente yo hago una estimación de cuánto nos podemos gastar haciendo el presupuesto. Entonces yo digo, no, nos podemos gastar 1.200 millones de pesos haciendo ese presupuesto, haciendo ese proyecto, perdón. Eso quiere decir que quedan 300 millones de utilidad. Y 300 de 1.500 es una quinta parte, es el 20%. O sea, ese proyecto generaría un 20% de utilidad. Ojo, yo soy el encargado de la parte de estimaciones. Mi jefe dice, listo, perfecto, vamos a participar con el presupuesto, no de 1.200 que yo calculé, sino dice, nos vamos con 1.500 netos. Participamos en el proceso, nos ganamos la licitación, listo. Entonces nosotros tenemos dos presupuestos, ojo con eso, un presupuesto de licitación que son 1.500 millones, que fue con el que nos presentamos. Tenemos otro presupuesto que es un presupuesto estimado, ojo con el nombre, estimado real de ejecución o estimado de licitación, que fue con el que decidimos participar porque va a generarse una utilidad. Ahora, yo no soy el gerente del proyecto, yo no soy el que voy a ser el director de proyecto. Cuando nos reunimos con el director, yo le entrego los dos presupuestos. Dentro de esta información que está arriba, le entregamos en la licitación también a un cronograma. Listo, entonces la oferta, que es el presupuesto, se le entrega el cronograma. Y se le da la demás información del equipo del trabajo. Yo le presento el equipo del trabajo, el acta de constitución en la empresa donde estoy, la hago yo junto con el dueño de la empresa. Le hacemos la entrega y le toca al director de proyecto, que el perfil que escogemos para que haga la dirección del proyecto son ingenieros civiles con X años de experiencia, dependiendo del proyecto, y Y años de experiencia específica, también depende del proyecto, es que nos entreguen un presupuesto actualizado. Porque la licitación, por decir algo, cerró hoy el proceso, pero a los 2 meses nos dan los resultados, ¿cierto? Entonces, ya esa cotización que yo hice de 1.200 millones, probablemente hayan cambiado unos insumos. Entonces, esos 1.200 millones quizás van a ser 1.250, ¿cierto? Ahora, cuando vayamos a hacer la ejecución, durante el proceso de hacer la licitación, quizás yo me equivoqué, ¿sí? Hay cosas que no estimé, hay riesgos que no planteé allí. ¿Por qué? Porque yo no tengo la experiencia total del proyecto, de todos los proyectos. Yo no soy omnisciente
para saber todo de la ingeniería civil. Entonces quizás tuvo un descache de 30, de 40 millones de pesos. Entonces el que sí tiene experiencia en esa clase de proyectos tiene que hacer un proyecto detallado, ¿verdad? Estimando cuánto se va a gastar en su proyecto. ¿Qué hacemos nosotros entonces? Le entregamos este acta, yo le entrego el presupuesto de 1.200, él tiene que hacer una retroalimentación. ¿Por qué hace la retroalimentación? Porque es que dentro de estos objetivos que están acá, uno de los criterios, por decir algo, que le puede dar a la empresa fácilmente, que puede decidir el dueño, es que la utilidad tiene que ser de 300 millones de pesos. Utilidad de 300 millones. Ese es el indicador que dice el dueño. Y en el presupuesto aquí dice él que son 1.500. Pero dentro de estos 1.500 están los 300 millones de utilidad. O sea que él tiene realmente 1.200 millones para ejecutar el proyecto. ¿Sí? Pero el criterio de aceptación, ojo, que pone el dueño de la empresa, es que tiene que tener estos 300 millones, que fue el dato que le dio cuando nos presentamos en la licitación. ¿Ya? Ahora, es trabajo del gerente de proyecto, en esos casos, cuando existen ofertas iniciales, cuando son procesos de construcción que no nacen de cero, que él haga una evaluación, que haga una reestructuración de toda la información que tiene. Él diga, epa, este cronograma tiene estas debilidades, esto aquí le faltó, esto aquí no le faltó, nosotros para cumplirle en estos tiempos tenemos que hacer un doble turno, ese doble turno aquí no se tuvo en cuenta, vale 100 millones, entonces hace una reunión con el dueño, hace una reunión conmigo, nos dice, sí puedo realizar el proyecto, pero ese indicador no lo puedo cumplir, la utilidad serían de 200 millones de pesos. ¿Sí me explico? Entonces trabajamos sobre eso. ¿Por qué? Porque es que es responsabilidad de él estos 300 millones garantizárselos a la empresa. Si no, él fracasó como gerente. O sea, si él no hace esa retroalimentación y al final quedaron apenas 200 millones de pesos, ¿qué pasa? ¿De quién es la culpa? ¿De él o mía? ¿Quién me dice? No es una pregunta retórica. ¿Quién me dice? Ninguno. Bueno, la culpa es de él, porque él estuvo ejecutando el proyecto y él tenía este indicador al que le tuvo que hacer seguimiento. Si él en algún momento no podía cumplir, él tenía que avisarlo. O sea, él no va a esperar hasta el final para decir, no puedo cumplir o no cumplo con el objetivo. ¿Sí me explico? Y si él puede hacerlo asertivamente desde el inicio, si él sabe cuáles son las falencias de pronto que tiene el proceso, que yo realizo la estimación, que yo realizo la proyección, él tiene que decirlo. ¿Sí me explico? Bueno, entonces así se diligencia el acta. Son las 8:30. Voy a continuar rápidamente. Yo pensaba de pronto no gastarme mucho tiempo, pero sí quería como que llenaran el formato. Vamos a hablar de los interesados, esa parte es como un poquito más fácil. Vamos a hacer la división por grupos y ustedes se ponen de acuerdo y de esos dos formáticos que les mandé, me hacen el acta de constitución y la matriz de interesado del ejemplo que vamos a hablar ahorita. Bueno, este es el acta de constitución entonces, lo que estábamos hablando, la información básica es esta la que dijimos, como mínimo puede tener más información. Bueno, los interesados. Entonces, ¿quiénes son los interesados, los involucrados, los participantes, todos aquellos que tienen que ver de una u otra manera, que se ven afectados, sea negativa, sea positivamente, con las actividades que nosotros estamos ejecutando en el proyecto? En el ejemplo les puse los vecinos, les puse las autoridades que dan permiso, les puse los de servicios públicos, porque todos ellos de una u otra manera afectan ¿con qué? Con que yo reciba el proyecto en óptimas condiciones, en las condiciones que yo espero. Yo espero recibir mi casa y que mi casa tenga los servicios públicos. Yo espero recibir mi casa y no tener problemas con el vecino porque le tiré la pared. ¿Sí estamos claros? Bien. El PMI tiene definido ese proceso con unas entradas, ya tiene el acta de constitución que es como el preliminar sobre la lista de los posibles involucrados del proyecto. Estos documentos de negocio y de aquí para abajo, ojo con esto,
voy a decirlo rápidamente, documentos de negocio es un activo de la empresa. Documentos del proyecto, bueno, vamos a pasar los acuerdos, los factores ambientales, los activos son cosas que ya tiene la empresa, ¿cierto? Aquí aparecen dos cosas que no hemos hecho, dice plan para la dirección del proyecto y el cuarto dice documentos del proyecto. Esto no existe, ni el plan para la dirección ni los documentos del proyecto. ¿Por qué salen allí? Porque es que los interesados, yo les había comentado que esos procesos son iterativos. O sea, nosotros ahora hacemos un análisis preliminar que sirve para realizar los otros procesos, ¿cierto? Ahora, cuando terminemos ciertos procesos, nosotros tenemos que hacer una reevaluación de los interesados. Entonces ya aquí sabemos que cuando tengamos el plan para la dirección del proyecto, nosotros tenemos que hacer una reevaluación de los interesados. Cuando nosotros tengamos los documentos del proyecto, como son el registro de cambio, el registro de incidentes y la documentación de requisitos, estos donde se dan en las etapas de ejecución y en las etapas de monitoreo y control. O sea que durante esas etapas nosotros tenemos que hacer esa retroalimentación sobre los interesados. Quizás los interesados cambiaron el poder que ejercen sobre el proyecto mientras que vamos ejecutando la obra, o cambió su interés mientras que nosotros estuvimos ejecutando la obra. ¿Cuáles son las salidas de esto? Las herramientas no vamos a hablar mucho. Muchas de las herramientas que propone el PMI son las mismas: los juicios de expertos, la recopilación de datos, análisis de datos, representación de datos y hacer reuniones. Son la mayoría de las herramientas que dan ellos, ¿cierto? Entonces, las salidas, ¿cuáles son? El registro de interesados, las solicitudes de cambio, que hace parte de otro proceso, las actualizaciones al plan de dirección del proyecto. Entonces, ojo con eso, esto es iterativo. Entonces, cuando tengamos el plan, actualizamos esto, y esto a su vez nos sirve para actualizar el plan. Entonces, si el plan recibe modificaciones que indiquen que tenemos que cambiar los interesados o hacerle una reestructuración, una reevaluación, lo hacemos, y así sucesivamente. O sea, el gerente de proyecto todo el tiempo tiene que estar pendiente a esas interacciones que hay entre los procesos. Y el último son las actualizaciones de los documentos del proyecto: el registro de supuestos, el registro de incidentes y el registro de riesgos. Bueno, aquí retomando lo del registro de supuestos, en el ejemplo que les estaba poniendo de la casa, durante la conversación yo hice unos supuestos, ¿verdad? Pero no los registramos. Entonces la idea es que en la reunión vayamos registrando esos supuestos, ¿cierto? ¿Cuáles supuestos? Esta cámara no sé qué le pasa, ¿vale? Bueno, ¿cuáles fueron los supuestos que nosotros dijimos? Bueno, que nos íbamos a gastar 45 y no 50, que probablemente ahí en la reunión dijimos que lo íbamos a hacer en temporada 6, que no lluviosa, que no íbamos a tener afectaciones a los vecinos, ¿cierto? Entonces hay una cantidad de cosas que pudieron haber surgido de esas reuniones, de ese proceso de la elaboración del acta, de la que hay que llevar un registro, hay que hacer un listado, no tiene que ser un formato complicado, supuestos, y se colocan, ¿ya? Bien. El objetivo principal de hacer la evaluación de los interesados es saber qué vas a hacer con los interesados. Los interesados tienen este cuadro de análisis que tiene que ver con el poder que tiene y con el interés. Hay gente que tiene mucho poder o influencia en los proyectos y hay otros que tienen mucho interés en el proyecto, ¿sí? Entonces, los que tienen bastante poder y tienen bastante interés, nosotros tenemos que gestionar activamente. ¿Qué significa gestionar activamente? Son unas condiciones, son unas actividades que nosotros tenemos que escribir dónde, que tenemos que registrar dónde, que tenemos que tener en cuenta para qué, para nuestro plan de gestión de interesados, ¿cierto? ¿Qué significa gestionar activamente? Por ejemplo, si yo tengo los vecinos que me pueden parar la obra, que están pendientes, ¿sí? El poder se lo da la incidencia que tienen el involucrado al proyecto, y el interés
precisamente eso es sobre cómo es su motivación hacia el proyecto. Entonces de pronto los vecinos no están motivados viéndolos todos los días, no, a los manes no les interesa, entonces tienen bastante poder porque pueden parar la obra, pueden poner quejas, que hay ruido, que le van a tirar a la casa, pero tienen poco interés, entonces tienen bastante poder y poco interés, entonces yo los tengo que mantener ¿qué? Satisfechos. Bueno, ¿qué es mantener satisfechos? No meterme con ellos, cumplir con los horarios, etcétera. Estas medidas que están dentro de cada uno de los cuadrantes, yo las debo colocar en mi plan de gestión de los interesados. Entonces, la matriz de los interesados, ¿para qué es? Para hacer la gestión eficiente de los interesados. ¿Listo? Vamos a ver una matriz rápidamente y vamos a hablar sobre la actividad que van a ejecutar, que espero que me entreguen el viernes. Bueno, esta es una matriz de interesados. Nombre del proyecto: Casa Adrián. Director, ya dijimos, no, se me olvidó cómo se llama, creo que era fulano de tal. Fecha de la última actualización es la primera, pero igual es la última a su vez, entonces le ponemos fecha de hoy, 23 de marzo del 2022. La versión, bueno, el formato está en la primera versión o la segunda, lo que sea. Entonces el interesado, primer interesado, el vecino. El vecino, decimos entonces que el oeste es el frente de la casa, el norte es el frente de la casa, entonces el este es el que está a la derecha, el oeste es el que está a la izquierda, ¿sí? Ojo, me ubico, mirando hacia el frente es el norte, este es el de mi derecha, oeste es el de la izquierda, entonces decimos vecino este, o vecino del lado este, sí, no sé el nombre. Entonces, compromiso. Bueno, ¿cuál es el compromiso del vecino respecto al proyecto? Lo desconoce, se resiste, está neutral, lo apoya. Entonces colocamos en las notas, fíjense que X es actual, D es deseado, A es alto, B es bajo. Las estrategias: gestionar de cerca es AA, mantener satisfecho AB, informar BA, monitorear BB. Entonces las estrategias fue lo que les comenté del cuadrito de poder e interés, ¿cierto? Gestionar activamente, mantener satisfecho, hay otros que hay que informar y hay otros que hay que monitorear. Entonces vamos a suponer que este es, nosotros deseamos que ese vecino sea neutral, que lo apoye o que sea líder, ¿sí? Entonces líder no tanto, porque no necesitamos apovisores, necesitamos que lo apoye. Cualquier cosa que de pronto que necesitemos, vecino, para ver si nos regala un poquito de agua para hacer la mezcla, listo, necesitamos que lo apoye. Ahora, en estos momentos es neutral, ¿sí? Nosotros deseamos que apoye y en estos momentos es neutral. O sea que nosotros tenemos que cambiar la condición de neutral a que lo apoye. ¿Ya? Cuando ya lleguemos a que el tipo nos apoye, entonces quitamos el deseado y colocamos que lo apoye, ¿sí? ¿Estamos claros? Entonces, poder e influencia. Entonces, alto, bajo. Nosotros somos los que estamos diciendo, bueno, poder e influencia nos puede parar ahora, entonces es alto. El interés, el tipo no está interesado, entonces es bajo. Entonces nos vamos aquí al cuadrito y dice AB, que es esta parte de aquí, AB, el tipo es AB, o sea que hay que mantener satisfecho. Nos vamos al vecino del oeste, lo mismo, necesitamos que lo apoye, tiene una alta influencia y tiene un interés. Ahora nos vamos, por ejemplo, a los servicios públicos. Vamos a suponer que la energía. Entonces, estos manes lo apoyan, ¿cierto? Porque a ellos lo que les interesa es que el
poder e influencia que tienen los servicios, ellos no nos van a detener la obra, ¿sí? Y ellos ya sabemos que lo apoyan. Entonces su poder e influencia es bajo. Aunque nos podamos quedar sin esos servicios, su poder es bajo. Ellos no nos van a detener la obra, bajo ninguna circunstancia. Y su interés es alto, porque a ellos les interesa que nosotros nos conectemos rápido para cobrarnos. Entonces estos son BA. BA, ¿qué quiere decir? Que hay que informar, ¿cierto? Entonces aquí nosotros a ellos hay que tenerlos informados todo el tiempo. Y así sucesivamente. Entonces ya nosotros tenemos esta lista preliminar, ¿de dónde? Del acta de constitución. ¿Listo? Te copio el formato. Ya, aquí me equivoqué, la primera salió en menú. Este es el formato que yo les pasé para la matriz de interesados. Vamos a cerrar. Yo les pasé un formato de el acta de inicio. Este formato que les pasé era más sencillo que el que acabamos de hacer. Este es el formato sobre el que ustedes van a trabajar. Ustedes van a trabajar sobre los dos formatos que les mandé al grupo. El acta de constitución del proyecto, miren, lo dice fecha, nombre del proyecto, justificación, objetivos estratégicos, criterios de éxito, breve descripción del proyecto. No importa si se equivocan, diligenciando los principales interesados, requisitos generales de restricciones, riesgos principales, cronograma de hitos principales, si existen, quién es el director, ¿sí? Ustedes este formato no es camisa de fuerza, lo pueden modificar. Lo mismo que el de la matriz de interesados. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que vamos a hacer? Vamos a ver aquí quiénes están conectados. Vamos a seleccionar los grupos de 5. Aquí tengo a Howard Mosquera. Diego Navarrete. Daniel Mosquera. A ver cuánta gente hay aquí. Aquí creo que... Bueno, no llegamos a los 30. Vamos a hacer 5 grupos de 4. Howard, Diego, Daniel Mosquera. ¿Quién sigue? Juan Delgado. ¿Me escucharon? Howard, Diego Navarrete, Daniel Mosquera, Juan Delgado. Ustedes son el grupo 1. Santiago Arteaga. Adela. Dice Juan David que si puede escoger un compañero que queda en la misma ciudad. ¿Quién sería, Juan? Dime. Sería mi compañera Isabela Rodríguez. Isabela Rodríguez. Bueno, entonces el grupo 1 queda de 5 con Isabela Rodríguez. Grupo 2. Entonces, grupo 2, Santiago Arteaga, Adela Obando. Juan Cardona. Angie Zamora. Son el grupo 2. Angie, ¿sí me escuchas?
Sí, señor. Listo, dale. Dale, ya te me envío. Deme aquí un momentico que yo no puedo usar aquí la...